Ayer sacamos algunas relaciones del triángulo equilátero inscrito en un círculo, como el primer polígono regular que tenemos, el triángulo equilátero, y vamos a ver algunas las relaciones que hay en el caso de un cuadrado, que es el segundo polígono regular que hay. Entonces, las fórmulas para calcular la medida del ángulo central, la medida del ángulo interno, la suma de los ángulos internos ya están dadas, el número de diagonales. Siempre tenemos el centro, que sería en este caso el centro de tanto del polígono regular como el centro de la circunferencia. Y esto sería el radio, la apotema, que la apotema es siempre la altura del triángulo que se forma al trazar dos radios. Entonces la apotema es la altura de ese triángulo. Y el triángulo que se forma aquí es un triángulo isósceles. Y al trazar todos los radios, se nos forman cuatro triángulos isósceles congruentes. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar eso. Y tendríamos también lo que es el lado del cuadrado. Ahora, la medida del ángulo interno en un cuadrado, si aplicamos la fórmula, nos va a dar 90 grados. Ese es un dato que ya se tenía porque es un cuadrado y los ángulos internos todos miden 90 grados. La suma de la medida de los ángulos internos de un cuadrado es un cuadrilátero. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Igual, si utilizamos la fórmula que tenemos para esto, nos va a dar eso, a 360 grados. Bueno, las fórmulas son las que mencioné ayer: 180 por n-2 entre n, y en el caso de la suma, 180 por n-2. La medida del ángulo central, el ángulo central recuerden que es el ángulo que tiene vértice en el centro y está comprendido entre dos radios. Entonces la medida del ángulo central en un cuadrado es de 90 grados. La fórmula de la medida del ángulo central, 360 entre n. N siempre es el número de lado. El número de diagonales en un cuadrado, también ya sabemos cuántas diagonales tiene un cuadrado, o un cuadrilátero en general tiene dos diagonales. La fórmula para el número de diagonales de un polígono regular, n por n-3 entre 2. El triángulo no tiene diagonales, salió 0. En el caso del cuadrado, el cuadrado tiene dos diagonales. Ahora, la relación que hay entre el lado, el radio y la apotema. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Pero además de que nos forma un triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo que se forma aquí es un triángulo isósceles. Este triángulo acá es un triángulo isósceles. Lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando trazamos ese radio biseca los ángulos internos. Si el ángulo interno mide 90 grados, entonces significa de que este ángulo de aquí mide 45 grados. Como ya tengo que este mide 90, entonces este también va a medir 45 grados. Y ahí tengo entonces esos dos ángulos que son congruentes, y los lados opuestos a ángulos congruentes también son congruentes. Se me forma un triángulo rectángulo isósceles. O sea que este lado de acá, que es la apotema, también es lo que mide este lado de acá.
Pero no solo eso. La medida de este lado también es un medio de la longitud del cuadrado, porque todo esto desde aquí hasta aquí es L. Y esto me divide al triángulo. El triángulo isósceles que me forma ahí es la altura. Entonces, este punto es el punto medio de ese lado. Así que esto va a medir un medio de L. Y entonces, por ejemplo, aquí ya tengo de que este lado es A y también es un medio de L. Ya tendría entonces que A es igual a un medio de L. O que L es dos veces la apotema. Ese. Lo otro. Al tener un triángulo rectángulo aquí que se me formó, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. O sea que nos va a quedar que r al cuadrado es dos veces a al cuadrado. Si paso este 2 que está como exponente al otro lado como raíz, va a quedar que r es la raíz cuadrada de 2 por a. Y ahí tengo entonces la relación que hay entre el radio y la apotema. Y como tengo que la apotema es un medio de L, lo puedo sustituir aquí y me va a quedar que el radio es la raíz de 2 sobre 2 de L. Y ahí tengo otra fórmula. Otra relación para el cuadrado. Entonces tengo la medida del ángulo interno en cuadrado, la suma de los ángulos internos, la medida del ángulo central, el número de diagonales y la relación que hay entre la apotema, el lado y el radio. Eso es con respecto al cuadrado. Otro polígono regular. El pentágono. Lo mismo. Tenemos esto que sería la apotema, esto que sería R y esto que sería L, ¿verdad? El lado del polígono regular. La medida del ángulo interno, si aplicamos la fórmula, es 72. Sí, déjenme verificar, a ver, aplicando la fórmula, 180 por n entre 2, menos 2, perdón. 108, perdón. La medida del ángulo interno, 108. La suma de la medida de los ángulos internos en un pentágono es 540. Pentágono regular, ¿no? La medida del ángulo central es 72. El número de diagonales de un pentágono regular es 5. Podemos dibujar todas las diagonales de un pentágono regular y las contamos, vamos a tener 5. Ahora, la relación que hay entre el radio, la apotema y el lado, con lo que tenemos hasta el momento, no podemos deducirla porque necesitaríamos trigonometría. Ahora, y hasta el momento no podemos usar trigonometría para poderla deducir por los tipos de ángulos que se nos forman, más 72 grados y 108. Pero las tenemos acá, el lado del pentágono regular es el radio entre 2 por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5. Cuando veamos trigonometría, vamos a ver de dónde sale esto. Y la apotema es el radio entre 4 por la raíz cuadrada
de 6 más 2 raíz de 5. Esas son las relaciones que tendríamos en un pentágono regular, ¿va? Entonces ahorita no vemos de dónde salen porque necesitaríamos trigonometría para eso, por eso no lo hacemos, pero ahí están las relaciones. Y el hexágono. De los polígonos regulares, el hexágono es, digamos que de los más fáciles de manejar. Eh, Esto sería el radio y esto sería L. La medida del ángulo interno de un hexágono regular es 120 grados. La suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular, aquí hay que aplicar fórmulas y todo, ¿verdad?, para encontrarlas, es 720 grados. La medida del ángulo central de un hexágono regular es 60 grados. El número de diagonales de un hexágono regular es 9. Sí, 9. Ahora, la relación que hay entre el radio, la apotema y el lado del hexágono. Aquí, recuerden que el radio divide al ángulo, biseca el ángulo interno en este caso, dos ángulos de 60 grados. Este ángulo mide 60 grados. Si yo trazo otro radio, aquí este ángulo mide 60 grados. Entonces, este ángulo, que también es ángulo central, mide 60 grados. Tengo un triángulo equilátero que se me forma ahí. No se me forma un triángulo isósceles como los otros, sino que se me forma un triángulo equilátero. Y si se me forma un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma medida. O sea que este de acá es congruente con este de acá. Y ya tengo que esto es L. Así que tengo que el radio de la circunferencia y el lado del hexágono son iguales. Y la apotema sería la altura del triángulo equilátero, que está dado por la raíz cuadrada de 3 sobre 2 de L. O de R. Ahí no, bueno, ni lo voy a escribir. Aquí R o L, no importa porque como R y L son iguales, entonces aquí podemos usar cualquiera de las dos. Y ahí tenemos entonces la relación entre el radio, el lado y la apotema del hexágono regular. Repito, la ventaja del hexágono regular es que los triángulos que se nos forman acá son triángulos equiláteros, a diferencia de los otros que son triángulos isósceles. Es el único pentágono regular donde se nos forman triángulos equiláteros. Y bueno, esos son algunos polígonos regulares con, digamos, los más utilizados y las relaciones que hay entre ellos. Hay algunos datos de ellos. De ahí no son los únicos polígonos regulares, pero vamos a trabajar con ellos. Bien, vamos a hacer algunos problemas donde podamos utilizar las propiedades de los polígonos regulares. Y vamos a comenzar con este. Vamos a hacer ese polígono un poco más grande. Bien, en ese polígono regular, bueno, nos dice calcular el valor de X si A, B, C, D, E y F, estaríamos hablando de A, B, C, D, E, F y A, P, Q, F, son polígonos regulares. Ya lo dice el problema, que son regulares. Si el problema no nos dice que son polígonos regulares, no lo dice de alguna forma, entonces nosotros no podríamos aplicar las propiedades de los polígonos regulares. Ok, para empezar, eso significa
En el caso del hexágono que tengo acá, que los 6 lados son congruentes. Además de eso, los ángulos internos del hexágono regular, es un polígono regular, también son congruentes. Y ya tengo cuánto vale cada ángulo interno, ¿verdad? Lo acabo de sacar en la figura anterior. Cada ángulo interno son 120 grados. Y todo, ¿verdad? Todos los ángulos internos, 120 grados. Eso con respecto al hexágono. También nos dice que APQF es un polígono regular. 4 lados, estamos hablando de un cuadrado. Para empezar, los 4 lados son congruentes. O sea que si este tiene esta medida, que no sabemos cuánto es, esta va a tener la misma, este también y este también. Si nos fijamos, ambos polígonos comparten este lado. Y como son regulares, significa que todos los lados entonces de ambos polígonos van a tener esa misma medida. Y además de eso, el cuadrado, el ángulo interno, mide 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿90 grados? 120 grados. Puedo saber entonces cuánto mide ese ángulo. Serían 30 grados, ¿no? 30 grados. Bien, voy a ocupar eso para poder calcular el valor de X. Aquí se me forma un triángulo, el triángulo BPA o ABP o APA o APB, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Se me forma un triángulo. Ese triángulo que se me forma ahí es un triángulo isósceles, porque este lado de acá y este son congruentes. Entonces, este lado de acá y este de acá son congruentes. Así que tengo un triángulo isósceles. Eso significa de que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Y si a este ángulo lo llamo X, entonces a este otro de acá también lo voy a llamar X. Y entonces ya tengo la forma, cómo obtener el valor de X, porque aquí se me forma un triángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo, recuerden, es de 180 grados. Entonces, si sumo este ángulo de aquí, que es X, más este otro ángulo de aquí, que es X, más este ángulo de acá, que es 30, eso me debe dar 180. Y ahora pues resuelvo esto. Para X, este 30 pasa a restar, me queda 150 y este 2 pasa a dividir. Y ya tengo el valor de X. Esa, vean que sigo utilizando las propiedades de los triángulos. Eso los voy a seguir utilizando siempre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a otro problema.
Bien, ese. En un polígono regular, el doble del número de diagonales es 5 veces el número de lados. Calcular la medida de su ángulo interior. Bien, nos pide calcular la medida del ángulo interior. Para calcular la medida del ángulo interior utilizamos esta fórmula. Donde n es el número de lado. Entonces, nosotros necesitamos primero saber cuánto vale n. Entonces, nos está diciendo que el polígono regular, bueno, vamos a empezar por esto, n es el número de lados. Vamos a llamar d el número de diagonales. Entonces nos está diciendo que el número de diagonales, el doble, perdón, del número de diagonales, o sea, 2 veces d, es igual a 5 veces el número de lados. 5n. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Ahora, hay una fórmula para calcular el número de diagonales. Las diagonales es n por n menos 3 entre 2. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esto aquí. Se va a quedar este 2 multiplicado por el número de diagonales. Igual a 5n. Y ahora resolvemos esto para encontrar el valor de n. Entonces, bueno, aquí se puede cancelar esto. Multiplicamos acá. Nos va a quedar que n cuadrado menos 3n es igual a 5n. Paso ese 5n al otro lado a restar. Sería menos 8n. Sí, sería negativo 3n menos 5n, ¿verdad? Quedaría negativo 8n, bueno, igual a 0. Bueno, se saca la n como factor común. Y tengo dos opciones para el valor de n. Que n sea 0 o que n sea 8. De esas dos opciones, esta la descartamos porque no tiene sentido de que n sea 0, ¿verdad? Si n vale 0, estamos diciendo que es un polígono de 0 lados, lo cual no existe. Entonces, n no puede ser 0, por eso la descartamos. Y nos quedaría entonces esta otra opción, que n sea 8. Entonces ya tenemos el valor de n para encontrar cuánto mide el ángulo interior. Entonces ya teniendo que n vale 8, se sustituye aquí. Y así ya sabemos cuánto mide el ángulo interior de ese polígono regular. Eso daría 135 grados. Y ahí tenemos entonces el resultado de ese problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Sí. Bien, veamos otro entonces.
Um, ok, esta figura está, déjenme arreglarla porque parece que está toda fea. Ahí está. Voy a pasarla acá mejor. Si no... Bien, en este problema, tenemos una figura ahí, una circunferencia y varios segmentos. Nos dice de que A, P y D, faltan los... Ok, déjenme revisar la figura porque falta dónde están ubicados esos puntos. Vamos a buscarla a ver. Esperen. Deme un minuto para buscar esa figura. Ok. Los números, bueno, perdón, las letras están así. Este es A, este B, este es P, esto es D. Pero falta... Y acá falta un... Esto es C y esto es E. Bien, ahí está la figura como es.
Faltaban esas, las letras, ubicarlas, ahora sí ya se puede resolver el problema. Bien, lo que nos dice el problema de la figura APT son puntos de tangencia. Eso significa que las rectas que tangentes que tocan a la circunferencia en este punto, en este y en este son perpendiculares al radio. Es decir, si aquí tengo esto que es el radio, aquí se me forma un ángulo de 90 grados. Acá se me forma un ángulo de 90 grados. Y aquí, si trazo el radio, también se me va a formar un ángulo de 90 grados con ese segmento. Eso significa que sea puntos de tangencia. Ahora, dice que BP es 8. Ya tengo la distancia aquí. Es 8. PC es 3. Y me pide calcular el valor de CE. Que lo vamos a llamar X. Esa es la información que tenemos de ese problema. Bien, ahora, hay aquí algunas cosas que hay que hacer para poder calcular X. Si se fijan, se nos forman varios triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo grande, por ejemplo, ABE. Se nos forma un triángulo rectángulo aquí, DCE. Y y podemos formar otros triángulos rectángulos por ahí. Ahora, lo que no tenemos, información tampoco no la da el problema, es cuánto mide el radio. Pero esto es radio. Esto es radio. Esto es radio. Eso es lo que tenemos ahí. No sabemos cuánto mide eso, ¿va? No podemos decir de que esto mide el radio porque no lo mide. Eso es más pequeño que el radio, no lo sabemos. Eh, lo otro que podemos saber cuánto mide es esto de aquí. Eso podemos saberlo cuánto mide. De la siguiente manera. Aquí podemos trazar este segmento solo de ayuda. Y se nos forman dos triángulos. Este triángulo de acá y este triángulo de acá. Por cierto, dos triángulos rectángulos porque tienen este ángulo recto y tienen este ángulo recto. Y además de ser triángulos rectángulos, son dos triángulos rectángulos congruentes, porque tienen este lado congruente con este lado y este lado de acá congruente con el mismo. Tenemos dos lados congruentes, dos lados correspondientes congruentes de triángulos rectángulos. Entonces, por congruencia de triángulos rectángulos, puedo decir de que estos dos son congruentes. Este de acá y este de acá. Y eso significa de que este tercer lado de aquí va a ser congruente con este tercer lado de aquí. Repito,
Tracé este segmento para dividir este polígono en dos triángulos que son rectángulos y además de ser rectángulos son congruentes. ¿Cómo sé que son congruentes? Por la siguiente razón. Son rectángulos, tienen este lado correspondiente congruente, este con este congruente, y además este lado sirve para ambos. Entonces podríamos hablar de otro par de lados congruentes, ¿va? Que sería este. Entonces, por congruencia de triángulos rectángulos, estos dos son congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces este lado y este, que son los que hacen falta, también serían congruentes. Y ya tengo entonces, como ya tengo que este mide 8, ya sé que este también mide 8. Ya tengo que este lado del triángulo ABP mide 8. Aún no puedo resolver el problema porque todavía me falta un dato para poderlo resolver. Ahora voy a, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer con este. Si trazo aquí, se me forman dos triángulos que también son rectángulos. Ya tengo que este lado de aquí es congruente con este lado de acá, porque ambos son radios de la circunferencia. Y este es congruente con el mismo. Me sirve para ambos triángulos. Entonces, como son triángulos rectángulos y tengo que dos lados son congruentes, ya puedo decir de que los triángulos son congruentes. Que dos pares de lados correspondientes, perdón, son congruentes. Puedo decir de que los triángulos son congruentes. Y si los triángulos son congruentes, este tercer lado es congruente con este de aquí. Y ya tengo cuánto mide ese, que mide 3. Entonces, ya sé que este mide 3. Y ahora sí, vean que estoy utilizando congruencia de triángulos, va mezclado con la circunferencia. O sea, repito, lo de triángulos no lo vamos a dejar en el olvido. Incluso cuando veamos trigonometría, son triángulos los que vamos a seguir utilizando. Ahora, siempre con triángulos. Aquí se forman dos triángulos semejantes. Volviendo a hablar de triángulos, va, dos triángulos semejantes. El triángulo ABE es semejante con el triángulo DCE. ¿Por qué razón? Bueno, por ángulo, ángulo. ¿No? Ángulo, ángulo. ¿Dónde salen esos ángulos, ángulos? Este con este. El triángulo ABC, ¿verdad? El triángulo ABE, perdón, el triángulo grande y el triángulo DCE. Este triángulo de acá. Tienen estos dos ángulos que son congruentes y este ángulo de aquí que me sirve para ambos triángulos. Entonces tengo este par de ángulos correspondientes congruentes y tengo este que lo puedo considerar como un par porque me sirve para ambos, eh, congruente también. Entonces por ángulo a ángulo puedo decir de que esos dos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, saco las proporciones AB entre DC. BE entre CE. AE entre DE. Y ahora sustituyo. AB, 8. DC,
3. BE. BE, todo esto sería este 8 más este 3 más esta X. CE. CE sería X. AE, no sé cuánto es, así que lo voy a dejar como AE. No le escribí ni variable, ¿verdad? Ni tampoco lo voy a escribir porque no lo voy a necesitar. Y DE, tampoco le escribí variable, además no le voy a escribir variable porque no lo voy a necesitar. Y tengo esto. El problema me está pidiendo CE, que es el valor de X, entonces voy a utilizar esto para calcular el valor de X. 8 tercios igual a 11 más X sobre X. Ya sé que el valor de X no puede ser 0, porque no se formaría un triángulo ahí si el valor de X es 0. Entonces, ya sé eso, tampoco puede ser negativo, ahora sí que tiene que ser un número positivo. Voy a pasar esta X al otro lado y este 3 a este lado a multiplicar. Me va a quedar 8X igual a 33 más 3X. Ahora paso ese 3X a restar. Y ese 5 a dividir. Y ahí tengo el valor de X. 33 quintos. Y ahí está resuelto ese problema. Utilizamos lo de punto de tangencia para poder determinar que los triángulos eran rectángulos. Utilizamos congruencia de triángulos y semejanza de triángulos.